Bueno, pues ya estamos grabando. Ahora ya vamos a presentar un poquito lo que es los temas que vamos a tratar hoy, que específicamente, y para que sean un poquito más de actualidad de los que solemos tratar normalmente, pues vamos a intentar ver o intentar dilucidar cuál puede ser o cuál pueden haber sido las consecuencias que todo el caso de Hunter Biden han tenido en el desarrollo, el inicio y desarrollo de la actual guerra en Ucrania, ¿no? Específicamente de las posiciones mantenidas tanto por Estados Unidos y por tanto por Europa, como de las posiciones mantenidas precisamente por el gobierno ucraniano y, y ver un poquillo cuáles son las implicaciones y motivaciones que puede tener Rubén Gisbert para haber ido precisamente a Ucrania en la zona del Donbass, sabiendo que se juega, digamos, prácticamente la excomunión de los entornos de lo políticamente correcto, al dar una perspectiva desde la zona rusa del conflicto ucraniano. Vale. Entonces, el caso de Hunter Biden, más o menos lo conocemos todos, ¿no? Es decir, sabemos un poco de qué va. ¿Cuáles son todas las pruebas que se han encontrado en un laptop que no se sabe si ha sido si fue en su día robado o si fue perdido? Está la cosa poco clara. Sí. Sí, porque en realidad fue algo así como que se estaba reparando en una, bueno, en una, un particular, ¿no? Lo estaba preparando y fue el mismo particular el que lo aventó el caso, ¿no? O que se puso en contacto, no lo tengo yo muy claro eso, ¿no? A mí ¿Cómo la fue verdad la que fuga? tampoco me queda claro del todo. Lo que sí que sé que hay un repositorio por lo visto, en un drive, desde donde se Mm. pueden consultar documentos de los que estaban metidos en ese laptop y que se pueden consultar desde Internet con un acceso prácticamente abierto. Yo creo que fue, lo que no sé es cómo fue la fuga, la infiltración, porque creo que la persona que se ocupó de reparar ese ordenador eh, necesitó de un intermediario o contó algo a alguien y fue el intermediario, pero no lo tengo muy claro. Sí. Pero si yo no me equivoco, lo que estaba en juego ahí en esas fotos era cuestiones de drogadicción y de abuso, bueno, de abuso, de uso de menores de manera sexual, ¿no? Que podía haber detrás un contexto de tráfico sexual de menores. No sé si esto está en continuidad con el caso Epstein. Y creo que sí, porque toda esa gente se conocía, solo que el caso Epstein tiene más la resonancia de los Clinton. Los Clinton, esos sí que estaban muy en contacto con ellos. Los Biden no lo sé, no tengo yo esa información así. Pero claro, esto nos aleja un poco según lo que yo creo, porque igual en el laptop había de todo tipo de informaciones y yo solo me he quedado con las perversiones de Hunter, pero del asunto de Ucrania, que en efecto era lo de Burisma y la implicación que yo creo que consistía en que, bueno, no sé si Joe Biden, el, el, el provecto Biden, puso ahí a su hijo en, digamos, como en la sucursal ucraniana para tenerlos cogidos y bien vigilados a los ucranianos, o si eso les venía por tema de la CIA y Joe Biden ahí pues es más o menos no tenía por qué estar enterado del asunto, con lo cual, hombre, los delitos no se heredan, ¿no? Ni de manera descendente ni ascendente. El padre no tiene por qué ser responsable de lo que haga su hijo, ni... Entonces, yo no sé quién le puso ahí, por qué, en qué contexto, quiénes le rodeaban y demás. Lo que yo he entendido de ese caso es que pues habría, supongo que malversaciones de los fondos de la empresa, pero yo creo que es privada, es una empresa privada, porque no es de las mayores, es quizás la sexta mayor empresa de hidrocarburos en Ucrania, pero no es la mayor, que creo que es Ukrnaft o alguna de estas, y que está más bien en manos de Kolomoisky, el, el mecenas de Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces no sé hasta qué punto esto es
clave para entender la situación ucraniana o es simplemente sintomático de lo que pasaba ahí? Y un poco para exponer un poco la idea que tengo, ¿no? Para poder luego desarrollar sobre ahí. Ahí lo dejaría un poco la intervención. Vale, y yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? A ver si no me equivoco. La polémica que hubo durante las elecciones de 2020 con las fotos estas guarras de Hunter Biden, pues eso, parece que teniendo sexo con una chica posiblemente menor y con drogas y tal y cual, eso se intentó sacarlo, intentaron sacar los republicanos para hacer daño a Biden durante la campaña, ¿no? Hubo polémica también porque muchos medios lo censuraron la historia, creo que solo el New York Post, o fue el New York Post el que la sacó, el resto se negaron. Hubo incluso censura, creo, en redes sociales, alguna red social creo recordar que prohibió hablar del tema o algo así. Y eso va por un lado, ¿no? O sea, por un lado parece ser que estaba el rollo así emocional de durante una campaña, es decir, el hijo del candidato es un fiestero, es un putero, crear esa mala imagen, pero luego había otra cuestión que es lo que dices, Bruno, de que había ahí contratos con gente de Ucrania, que sobre esa parte no tengo muy clara la historia. A ver, por lo que parece, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, estuvo dirigiendo una empresa de gas ucraniana, o estuvo en la junta directiva, si no era el director, era de los altos cargos, y lo que hizo fue aprovechar, digamos, influencias políticas del Estado americano e incluso ciertas estructuras gubernamentales para, digamos, moverse por el entramado institucional ucraniano y precisamente beneficiarse personalmente de esas propias estructuras, es decir, de los propios contactos que tenía por la posición política que ostentaba su padre, que ya en 2020 era un cargo importante en el Partido Demócrata estadounidense. Entonces, en su momento, por lo visto, porque hace 2 años, en 2020, no me enteré de esto, o sea, me he enterado de toda la historia, más o menos, bueno, de todo. Me he enterado de que existía esta historia, me he enterado recientemente. Y el caso es que, por lo visto, Trump ya tenía pruebas y ya tenía un proceso en marcha para investigar, o si no, Trump, el Servicio de Inteligencia americano, tenía una investigación en marcha ya en 2020. Lo que pasa es que no habían verificado la información. No sabían si era información veraz o si se trataba de desinformación de los servicios secretos rusos, que es lo que dijeron en un momento. Entonces, ahora parece que sí, que se ha confirmado que efectivamente la información que se ha publicado y que se ha conocido, porque fue efectivamente por la reparación en una casa que se encarga de reparar laptops o de mantenimiento, una tipo PC Box o una casa de estas que hacen mantenimiento de ordenadores, que por lo visto salió de ahí toda la información. Me imagino que cuando el de la tienda viese los vídeos con el Hunter Biden fumando crack en pipa con las prostitutas o incluso con menores, porque había casos de pederastia confirmados, vídeos y fotografías, ¿no? Pues me imagino que el hombre dijo, esto es un bombazo, vamos a ver cómo lo puedo sacar de aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la sensación que me está dando a mí de toda esta situación es que efectivamente la familia Biden, claro, porque tenemos que entender que una persona por sí sola se mueve, pero no vive sola, no vive absorta en el mundo. Entonces, la familia Biden tiene ciertos intereses en mantener el propio gobierno actual ucraniano, porque si ha sido Hunter Biden el que ha estado ocupando un cargo alto en una empresa gasística ucraniana que ha estado auspiciado por las instituciones estatales ucranianas y que ha estado, digamos, más o menos defendido por el actual gobierno de Ucrania, que recordemos que lleva en guerra con el Donbass
desde 2014, que no ha empezado la guerra hace 3 meses, que es una cosa que no viene mal decirlo de vez en cuando, porque si esos intereses particulares de la familia da la sensación de que hayan podido influenciar en las decisiones que Biden ha estado tomando y en cómo ha ido manejando a todos los gobiernos europeos, digamos, de lo que se denomina el orden liberal internacional, en el cual recordemos que Estados Unidos, y como bien mencionó, y esto es una referencia personal que hago, del profesor Cantalapiedra en un curso de geoestrategia europea del Escorial del año pasado, Estados Unidos está fuera del orden liberal internacional. Es decir, el orden liberal internacional es un orden que Estados Unidos ha impuesto a los demás para mantenerse ellos en la situación de poder. Es, digamos, su mecanismo de control imperial para poder, digamos, dominar en lo que nosotros llamamos mundo occidental, lo llamamos Occidente. Que aquí no Estados Unidos sería la mano invisible, ¿no? La mano invisible o el Deus ex machina o el claro, bueno, equivalente. el concepto de Deus ex machina yo creo que sería un poquito distinto, pero sí, la mano invisible sería sería muy adecuado. Porque el ordenamiento internacional que está ahora mismo en vigor y que está funcionando desde los años 50, básicamente, desde lo que los propios anglosajones consideran el tiempo presente, que es muy importante, porque eso lo definen en ciencias sociales desde hace ya tiempo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, los anglosajones toman el dominio del mundo, sobre todo los americanos toman el dominio del mundo, se autodenominan policía del mundo, gendarme mundial, imponen la ideología de los derechos humanos y empiezan a contar desde cero. Llaman a esto presente. Esto es el presente. Desde aquí estamos en el presente. Lo de antes es otra cosa. Esto es el presente. Es muy sintomático, ¿no?, de la forma de pensar, vamos a decir, egocentrista de esta nación. Sí, el presente igual la Pax Americana, así tal cual. Claro, así, tal cual, efectivamente. ¿No? Entonces, claro, cuando una personalidad que tiene intereses familiares específicamente en una región conflictiva del mundo llega al gobierno de la nación que domina ese imperio de democracias liberales que es lo que llamamos Occidente, ¿qué consecuencias puede tener eso? Esa es la pregunta que me interesa a mí específicamente. ¿Cómo lo veis? Pero yo antes tengo una pregunta previa, porque no lo sé. ¿Cuál es la ilegalidad, aparte de lo de las drogas y las putas? ¿Cuál es la ilegalidad en lo de que Hunter Biden estuviera ahí en Ucrania? ¿Había algún chanchullo en concreto? ¿O simplemente es una cuestión de que, bueno, estaba aprovechándose de su posición como hijo de Biden para hacer negocios y ya está? En un principio, y yo creo que solamente se trata de un tráfico de influencias. En un principio yo creo que no había ninguna ilegalidad dentro del orden constitucional ucraniano. Yo creo que no. No lo sé tampoco. ¿Vale? Pero sí es cierto que hubo un cierto tráfico de influencias. Es decir, que al final no es, en ese momento, salvo todo el caso posible de pederastia y demás, yo creo que no es otra cosa. No me he enterado bien de si hay más, pero yo creo que no es otra cosa. El caso es que, claro, cuando todo degenera, cuando todo evoluciona a la situación en la que nos encontramos ahora, está claro que la familia Biden tiene algunos intereses comerciales en Ucrania. Ciertamente, sí. ¿Pero tú crees que eso ha influido en su política ahora desde este último estallido de la guerra, de la invasión de Rusia de Ucrania? ¿Tú crees que ha influido o habrían hecho lo mismo que han estado haciendo, que es básicamente poner toda la maquinaria de propaganda de la OTAN en favor de Ucrania y tal y cual? Eso quizás lo habrían hecho igual simplemente por la cuestión geopolítica de oponerse a Rusia, ¿no? Al margen de que tengan además como familia intereses comerciales y personales en Ucrania, quizá en el régimen de Zelensky en concreto, no sé. Pues la verdad que no lo sé. No lo sé. O sea, Yo,
Yo considero que es un dato, el de Burisma y Hunter Biden, es un dato que se engrana, digamos, en una atmósfera muy de Zeitgeist, ¿no? Como dirían los germanos, es decir, del espíritu de la época. Es decir, es sintomático por la parte el tema de abusos sexuales o relaciones que pueda tener eso con el tráfico de menores, que hay que recordar que el 10% se calcula del tráfico de menores en el mundo se da en Ucrania. Son niños procedentes de Ucrania. Con lo cual, Ucrania no es un país de libertad que se quiera separar del oso ruso, del malvado fascista, ¿no? Que bajo su garra y sus fauces que estarían... No, no. Eso, partiendo de ahí, Ucrania es un estado mafioso, no sé si un estado fallido, porque si Ucrania fuera un estado fallido habría que preguntarse qué tipo de estado es el español, por ejemplo, ¿no? Y si no estamos ocupados, invadidos, si somos un estado títere, es decir, habría que empezar a jugar con las clasificaciones, ¿no? Tipos de estados. ¿Yo por qué digo que Ucrania es un estado títere, un estado, no, sí, más títere que fallido? Porque al parecer, aunque yo aquí no tenga los datos, es una información que recogí hace no, una semana o dos, todo el sistema judicial ucraniano está cogido por gente que si mira sus apellidos vienen de Lituania, uno de Canadá, había 5, uno de Canadá, es decir, el Consejo Ético del Consejo Judicial de no sé qué, pero que no, el nombre no tiene por qué engañarnos sobre la importancia de ese consejo porque da, digamos, justo es el filtro que permite separar a unos de la carrera judicial y a otros pues darles los puestos estratégicos, ¿no? Pues era gente de la OTAN, era gente de la OTAN y al final pues la OTAN ya se sabe que va a obedecer a los intereses del imperio que es Estados Unidos. Por lo tanto, eso en el apartado judicial, pero no solo en eso, en las empresas, ya sean públicas o privadas ucranianas, nos encontramos del mismo modo con apellidos de, pues ya sea del Báltico, de Holanda, de Canadá o de Estados Unidos. Es decir, siempre hay como demasiados elementos extraños a lo que se esperaría en el caso de un país que no tiene necesidad de ello para la burocracia o la administración típica para los puestos, ¿no? Se supone que surgen de la democracia, si es que acaso estas democracias procedimentales en las que vivimos cumplen con ese rol que es que el poder no sé si viene repartido de manera homogénea del pueblo, pero sí viene del pueblo. Es decir, que no sé de qué clases del pueblo viene el poder, pero viene del pueblo. Bueno, pues en este caso lo que se ve en los cuadros, digamos, dirigentes es que hay mucho apellido que no es ni del pueblo, vamos, que son apellidos extraños. Con lo cual, en cierta medida sí que la política ucraniana en lo que es clave y estratégico está ocupada por puestos de afuera, pero directamente y abiertamente. Y eso al parecer, pues al poco que se rasque ahí, pues uno lo descubre, ¿no? Luego, la nueva era que se ha abierto a partir de la Segunda Guerra Mundial, la era liberal, si se llama así, ¿no? Es una era, en efecto, de ruptura con el modo tradicional de ver la vida, en el sentido de que ha habido un corte ya en el seno de la familia. Es decir, ha habido un corte en el seno de la familia por medio de mecanismos legales, de cambios de paradigma digamos, en el ámbito psiquiátrico, en el ámbito mediático y de todo tipo, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso, que quizá haya existido siempre, que es la perversión del poder y de ese pez que se muerde la cola, es decir, que cuanto más tienes, más quieres, y que eso pues, puede conducir a perversiones de todo tipo. Yo creo que eso se ha usado en los últimos tiempos de manera asimétrica por parte
de unas oligarquías más o menos transnacionales, pero principalmente teniendo asiento en Estados Unidos y en Israel, y cuya base era principalmente Ucrania, y a partir de ahí, digamos, se servían de una red de tráfico de menores, que es la llamada, llamado entramado caso Epstein, y cuyos nombres pues tienen todos resonancias centenarias, seculares, y es decir, que son nombres de mafias o de redes que han estado funcionando ahí desde hace mucho tiempo, y que, bueno, en cierto sentido, si conspiración puede haber, yo creo que a ese nivel sí que existe. Ahora, el alcance que pueda tener, yo creo que hay mucho compromiso entre unas élites o sociedades de inteligencia que se dedican más a un aspecto. Hay repartición de funciones al aspecto militar, otros que se dedican más al soborno, que es donde entra el tema este de las perversiones más centradas quizá en la pedofilia, que se centran en el soborno y en tener cogidos a los dirigentes de los países alineados con los Estados Unidos, principalmente, de cara a que estén ahí cogidos, ¿no? Es decir, que tengan secretos inconfesables, porque es lo que pasaba también un poco con el Andrew este, ¿no? El hijo de la reina, el nieto de la reina de Inglaterra, y también estaban implicados en el caso Epstein. Es decir, que hay de veras una conspiración, porque es que les grababan cuando iban a la isla de Epstein y todo, los grababan, y eso acababa en el Mossad, o sea, eran en la inteligencia del Mossad, pero tal Eso ha cual. sido Entonces, confirmado. O sea, yo sé que los vínculos de Ghislaine Maxwell con el Mossad estaban ahí, pero realmente se ha confirmado que sí, esa... sí, eso está confirmadísimo. Eso, hay una literatura bien escrita. Mira, el referente de esto es Whitney Webb. Whitney Webb, con 2 Bs al final. Pues tendrá unas 300 páginas. Yo igual me he leído 150 a base de artículos poniéndolas unos al lado de otros. Y la verdad es que es evidente, es evidente. Es decir, Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, a ese se lo cargaron porque para el Mossad llegó a tener tanto poder que llegó a ser incluso molesto. Pero es que ese tío controlaba la mitad de los medios de comunicación de Inglaterra, o sea, los tenía él. Ese tío, o sea, y todo así. Quiero decir, el gobierno de Biden eran de 20 ministros, 10 eran de la camarilla de estos, que era el megagroup, que lo llaman el megagroup. Bueno, y de Biden, de sus 4 hijos, 3 de ellos se han casado con gente de la comunidad esta, vamos, de esta comunidad que en el siglo 9-10 tuvo un imperio en Hazaria, pues de esos. Entonces, hasta cierto punto, obviar estas cosas, quiero decir, no sé qué es más ridículo, si ponerle el mote de oico a la conspiración, o pues intentar entender un poco cómo funcionan estas redes. Ahora, yo creo que obviamente la historia sigue ciertos cauces que sobrepasan, desde luego, porque además en estos intereses particulares que se forjan en estas redes, pues digamos que cuando se quiere abarcar mucho se aprieta poco. Y claro, cuando tienes enfrente ya a potencias como China y Rusia, pues ahí se te acaba la conspiración, ¿no? Ahí lo que llega es la guerra. Y es lo que estamos viendo, en efecto. O sea, hay un efecto de guerra, de choque de civilizaciones, como decía Samuel Huntington, pero esta vez no como él pretendía, que era con los pobres musulmanes, bueno, entre comillas, cuyo peso es más bien demográfico, y que se nos han colado más que... ¿no? O sea, como que los hemos dejado entrar. Turquía, el Imperio Otomano era la vieja de Europa, es decir, que los hemos dejado tener más peso del que tenían, sino ahora de veras con imperios económicos como China, o de recursos y militares como Rusia, ¿no? En ese sentido, y Ucrania está ahí en la encrucijada, y claro, ahí explota todo, claro. Ahí sería un poco ¿Tú crees? el ámbito en el que hay que comprender todos estos
noticias, ¿no? Vale, y tú entonces crees que Ucrania tiene una relevancia especial de cara a este entramado internacional, digamos, de extorsión, inteligencia, todo para beneficio de las élites estadounidenses, israelíes, occidentales? ¿Tú crees que Ucrania tiene un lugar especial por el tema del tráfico de menores? Porque sacaban de ahí especialmente menores para luego ser abusadas. Eso en lo que toca a la corrupción del pueblo, La corrupción más del- moral, ¿no? Una corrupción, y a la digamos, corrupción moral, pero eso igual les toca más a ellos, quiero decir, eso a mí me da, hasta cierto punto no me meto. O sea, quiero decir, geopolítica, o sea, eso no es geopolítica, o sea, eso al final son intereses comerciales, es decir, puede quedar muy duro dicho así, pero son intereses comerciales, efectivamente. Es decir, lo único que pasa es que, por ejemplo, tú tienes que, si somos conscientes de que la palabra esclavo procede de la palabra eslavo y que los árabes siempre han pagado bien las chicas rubias blanquitas, ¿sabes? Pues tenemos que entender que la barbaridad, lo digo bien, de vender niñas para consumo sexual, pues que esté en un entramado internacional que sea de nutrir al mundo árabe, que se encuentra relativamente cerca, los núcleos fuertes de poder del mundo árabe se encuentran relativamente cerca de Ucrania. O sea, no me descuadra nada en absoluto que haya rutas comerciales que puedan surgir directamente desde los puertos ucranianos y que vayan directamente hasta la zona de Arabia. Pero yo me refería no tanto a, no, o sea, no me refería tanto al mundo árabe, sino al tema Epstein. O sea, ¿alguien tiene información de dónde Epstein solía reclutar Yo sus creo que, chicas? yo creo que había un poco de todo, o sea, porque claro, vamos a ver, hay que diferenciar entre las redes la red de Epstein, la importancia que tiene, que es por la que se ha subrayado tanto, es por el soborno a los altos puestos de cada país o de empresas. Por lo tanto, ahí poco importa de dónde saque. Yo sé que en Francia sí que ha habido mucho tráfico de ese, ¿no? O sea, pero quiero decir, pues igual las sacaban de donde mejor le pillaran. Pero luego hay otro piso inferior donde, por ejemplo, había una red Elysium que fue cerrada y donde había 90.000 suscriptores y eran gente de base. Pues seguramente, digamos que en el granel, digamos, donde en el mercado más de base, pues seguramente allí pues, te encontrarías con muchas chicas ucranianas, seguramente. Ahora, ¿con cuántas te encontrarías en el caso Epstein? Pues igual con menos, quiero decir, es irrelevante porque ahí serían más de alto stand, más quizás las cogían quiero decir, ahí no estaban a cogerlas a gran escala, sino que eran pues, para ciertas fiestas en un momento dado, aquí, allá y tal, ¿no? Entonces, Además, creo que las tenía medio fijas. Las tenía pues, medio. O sea, no eran de usar y tirar, entre comillas, por duro que suene. O sea, sino que tenía pues chicas que convencía con lo típico de te voy a dar una carrera en Hollywood, vas a ser actriz, no sé qué, y las tenía ahí, las explotaba sexualmente con los amigos ricos de Epstein y tal, pero creo que era más bien una red con personas un poco más fijas. Eso es lo que yo he entendido al leer un poco por ahí. Vamos. de todas maneras, la importancia de Ucrania no es darle, o sea, darle una importancia geopolítica en tanto que geográfica y cultural, sí, pero no tanto en cuanto que ya los ucranianos por ello mismo eh, toman un peso importante en las decisiones de la geopolítica. No, no, los ucranianos están coartados, están frustrados desde la raíz y están, digamos, ocupados. Lo que pasa es que, claro, Ucrania viene de la disolución del Imperio Austrohúngaro y de la expansión de Rusia al oeste y la disolución del Ducado de Polonia-Lituania. Por lo tanto, hay una parte de Ucrania que se ha dejado ocupar, digamos, se ha dejado lisonjear por los Estados Unidos y ocupar y ser
tener como tutor a las potencias de Occidente, ¿no? De ahí que surjan tan fácilmente estos calificativos de los ucronazis y demás. Son nazis, pero sui generis. Son nazis por eso, ¿no? Porque se arrimaban más a la ascua germánica, pero por reacción quizá contra los polacos y contra los rusos, porque los polacos como que se parecen mucho. Entre potencias cercanas, las guerras se hacen sobre todo cuando tienes a tu oponente a mano. Cuando hay alguien entre medias ya es más difícil. Por lo tanto, te haces nazi en época de Hitler porque igual no le temes tanto porque entre Hitler y tú tienes a Checoslovaquia. Y entonces, quiero decir, entonces así es más fácil, ¿no? Es una manera de, pues cuando hay un intermediario, pues es más fácil aliarse con alguien porque no estás luchando por el mismo terreno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hubo un cierto nazismo y sigue habiendo en Ucrania, pero que es un nazismo más pragmático, yo creo, porque no es el antisemitismo no es tan intenso, por ejemplo, como el de los nazis. Son más antirrusos y antipolacos que antisemitas. Entonces, lo que hay ahora simplemente, no, Ucrania no es una potencia, aunque militarmente lo es más que casi que España y que muchos otros países, ¿no? Lo que es un títere que geopolíticamente ya fue puesto ahí, digamos, subrayado como de importancia primera por Brzezinski, que es el que ha delineado la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, pues yo creo que en los años 80, 90 y 2000. O sea, eran Ucrania y Afganistán, eran los pivotes que había que tener controlados para, pues según la teoría geopolítica de Mackinder, pues para tener al centro del mundo, ¿no? Al núcleo, como se La llame, media a luna Rusia, pues esta, aislada del sí, resto, para controlar el corazón del Heartland, sí, el el, Rimland, sí. ese, y que perdona, chicos, si os parece, vamos a hacer, como estamos grabando, vamos a hacer un pequeño receso mínimo, Sí. ¿vale? Y luego continuamos, ¿vale? Vale, ok. Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez después del pequeño descanso y retomando un poquillo el tema de conversación por el que habíamos, el tema primero que teníamos planteado, que es un poquillo lo que es la influencia la posible influencia en la actual guerra ucraniana de los intereses particulares de la familia Biden, ¿no? Entonces, sí es cierto que en ese sentido han salido textos que parecen indicar que Joe Biden recibía dinero de los negocios en Ucrania de Hunter Biden. Hay algunos textos en los que se relaciona con el Big Boss, que llaman, ¿no? Con el gran jefe, y que parece que en la jerga esta que utilizaba para registrar las entradas y salidas de dinero en sus negocios, pues que el término Big Boss lo utilizaba Hunter para referirse a Joe Biden. Mm. Sí, yo creo que, o sea, vamos, yo aquí lo tengo enfrente y sí, en efecto, Joe Biden estaba al tanto. O sea, estoy leyendo un artículo de Thierry Meissan que se puede ver en la web voltaire.net, creo. Y aquí lo que dice que sí, que en efecto que Biden estaba al tanto y que hubo una coima, ¿no? Pues que se pagaron 7 millones por parte de Hunter Biden en el 2014 y de David Archet eh, a un procurador general de Ucrania, del nuevo régimen de Poroshenko, para redactar falsos documentos y demás. Es decir, que sí que influye, digamos, hasta los altos grados vamos, hasta el procurador general y hasta Poroshenko, que también está implicado. Entonces, Poroshenko era el que con las revueltas de Maidán tomó el puesto, digamos, de Yanukovych, o sea, porque fue un golpe de Estado. En realidad parece ser que ganó Yanukovych, pero al final se puso al pro occidental Poroshenko.
y que luego fue reemplazado por su enemigo Kolomoisky, no Kolomoisky, sino el títere de Kolomoisky, que era Zelensky, ¿no? Que lo reemplazó, pues no sé si 4 años después. Entonces ahí está un poco la... Entonces, y luego Trump vino acusando a Biden, los propios senadores de su propio partido republicano desestimaron el recurso, porque el partido republicano pues está partido en dos, es un partido, como todo partido, y está partido en dos, y bueno, en efecto yo creo que en las elecciones americanas hubo fraude y que todo estaba un poco para que Trump no accediera al poder, porque Trump va bien como recámara contra China, pero no contra Rusia. Digamos que igual no está la cosa madura para enfrentarse directamente a Rusia de manera frontal, con lo cual el que mejor iba para el tema ruso era Biden, precisamente, y para eso había que guardar las sábanas y que no se supiera, pues no se aventara el tema este de corrupción y todo esto. Entonces algo había... Por lo visto, incluso hubo un préstamo de 1.000 millones de dólares a Ucrania, al gobierno ucraniano, que fue realizado precisamente por el gobierno estadounidense para generar la destitución de un fiscal que estaba investigando los casos de corrupción y los casos, digamos, delictivos, puramente delictivos de Hunter Biden en Ucrania. Y por lo visto salió bien, efectivamente. Entonces, claro, en este contexto en el que ya hemos visto que efectivamente que hay una relación entre los intereses particulares de la familia Biden y el desarrollo de la política ucraniana previa a la guerra, ¿qué consecuencias pudo tener esto de cara al propio desarrollo y a la propia evolución del conflicto armado? Si el hecho de estar estos intereses particulares ha podido motivar en mayor o menor grado una respuesta más fuerte a la agresión rusa que si no los hubiese habido. No lo sé, o sea, de verdad, decir lo contrario sería mentir. Pero está claro que existiendo intereses particulares de una persona que está en el gobierno, si en algún momento pudo surgir alguna duda de si había que tomar medidas contra la invasión rusa, en este caso pues quedan completamente desestimados, ¿no? Está claro que se ha metido mucho dinero por parte de esta familia en ciertos negocios en Ucrania y que el hecho de que Rusia tomase Ucrania o tomase de manera sistemática gran cantidad de territorios ucranianos, porque yo soy de los que opino que no le interesa a Rusia tomar Ucrania en su totalidad, que le interesa más una Ucrania dividida que una Ucrania totalmente rusa. Igual que en su momento interesó una Alemania dividida en lugar de una Alemania totalmente ni rusa ni otanista, ¿no? ni proamericana. Entonces, si hubiese habido algún tipo de duda, posiblemente para el desarrollo para las ayudas, para mantener en el gobierno a Zelensky, que al final está claro que se trata de un títere completamente prescindible, ¿no? En el caso de haber ya tantísima inversión metida dentro de Ucrania por parte de una familia que está ostentando ahora mismo el poder en Estados Unidos, pues está claro que yo creo que ahí la decisión estaba clara. Es decir, había que intervenir y había que movilizar al resto de su entorno, de su imperio, que es un imperio que es políticamente heterogéneo, aunque sea conceptualmente unido, aunque esté conceptualmente unido formando parte de este orden democrático liberal, de este orden liberal internacional en el cual Estados Unidos, digamos, maneja los hilos y luego toda una serie de países satélites se mantienen fundamentalmente obedientes a los designios del gobierno de turno que esté en Estados Unidos, porque también hay una cierta, como bien decía Bruno hace un momento, hay una cierta política de Estado en Estados Unidos que está al margen del presidente, que se mantiene por parte de los partidos, por parte de los consejos de los partidos grandes, el republicano y el demócrata, y que mantienen unas ciertas tendencias y unas ciertas
comportamientos continuados entre uno y otro. Luego te puede llegar un personaje, pues como decía Bruno, ¿no? Un personaje como Trump, que es mediáticamente muy interesante para una confrontación precisamente comercial con China, pero no para una confrontación militar con Rusia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, pues Trump estuvo moviendo mucho todo el tema de la renacionalización en Estados Unidos de la producción, de forma que pudiesen presentar una batalla productiva contra un estado civilización, como dice Armesilla, ¿no? que es China, que bueno, no ha salido del todo como esperaba, porque le han faltado años a este hombre para seguir en el gobierno, ¿no? Que él quiere volver. Ahí están los intereses. Ahora mismo, por ejemplo, está muy fuerte otra vez hablando de la posibilidad de que a través de aprovechando el escándalo, de aprovechando que esta situación desgaste mucho políticamente a Joe Biden, pues volver a retomar él un cierto ímpetu en el partido republicano, pero que tampoco parece ser esa la línea que quiere tener el partido. No lo sé, al final el tiempo lo verá, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, está claro que se ha movilizado todo el entorno de Estados Unidos, y todo ha sido a raíz de las propias propuestas de Estados Unidos para presentar una batalla no directa a Rusia. Es decir, se está presentando una línea de confrontación en lo comercial, incluso en el espacio aéreo. Se ha bloqueado el espacio aéreo europeo a todos los vuelos, y americano a todos los vuelos de origen ruso, y se ha generado un entorno de hostilidad abierta contra Rusia en los medios de comunicación. Está el cuarto poder del Estado americano operando de manera sistemática y está funcionando a todo trapo, y sobre todo se nota mucho en los medios españoles, se nota muchísimo, muchísimo, y está operando toda la campaña de propaganda de guerra, como si efectivamente la OTAN hubiese entrado en guerra. Y tenemos que recordar que Ucrania no forma parte de la OTAN, que Ucrania es un país que se puede considerar moderadamente aliado, dependiendo de para qué. Dependiendo de para qué. Es decir, que a mí me parece que lo que más ha motivado esta desmedida, a mi entender, desmedida respuesta desde el gobierno americano, ha sido fundamentalmente un tema muy personal, más que un tema fundamentalmente geopolítico, que lo hay, que hay ciertos intereses geopolíticos en Ucrania, por supuesto, pero que no se pueden desvincular de los intereses personales de la propia familia Biden. No sé cómo lo Y veis. eso es lo que no tengo claro. O sea, no sé hasta qué punto, si hubiera estado otro presidente en el poder en lugar de Biden, no sé hasta qué punto la respuesta habría sido muy distinta, porque está claro que hay una guerra fría que continúa entre Estados Unidos y Rusia. Se ha visto durante la guerra en Siria en los últimos 6, 7, 8 años. Se ha visto claramente cómo se han disputado el poder en Siria, y ha habido como, bueno, ha sido una zona, un buffer zone, ¿no? En donde Estados Unidos y Rusia han estado ahí luchando su propia guerra a través de Siria, pero han estado luchando su propia guerra, y yo creo que sigue habiendo una guerra fría o a veces caliente entre Estados Unidos y Rusia por el dominio mundial, quitando a China, que luego es otro actor, ¿no? Pero que en principio esa guerra entre Estados Unidos y Rusia sigue estando ahí, a plena potencia. Entonces, no sé, a lo mejor efectivamente ha influido el tema personal de la familia Biden, pero quizás no habría sido muy distinta la respuesta, en la medida en que, obviamente, Ucrania da igual, yo creo, a Occidente o a Estados Unidos. Ucrania como país no le importa nada, salvo en cuanto a medio para hacer daño a Rusia. Pero en esa misma medida yo creo que sí podrían haber generado la misma reacción de, bueno, pues todos con Ucrania y todos contra Putin. Pero es que realmente en los últimos tiempos Rusia prácticamente se ha convertido en un actor de poco peso, relativamente de poco peso, con respecto a Estados Unidos. Es decir, ¿qué intereses tiene realmente Estados Unidos contra Rusia ahora mismo? Si no es simple y sencillamente terminar el trabajo que empezó con la URSS.
que es ya un poco por continuidad, ¿no? El principal enemigo actualmente de Estados Unidos es China, que es la que se está comiendo el mercado mundial desde hace años y que es el que tiene posibilidades de causarle verdaderos daños en cuanto económicamente a Estados Unidos, porque China está empezando a fabricar bien, China está empezando a fabricar con calidad. Pero yo creo que ahí los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Oriente Medio, por ejemplo, siguen estando ahí, que yo no sé exactamente cuáles son, porque no soy experto en el tema, pero claramente les interesa, porque si no nos habrían metido en Siria. Y la guerra de Siria, en cierto sentido, podríamos decir que la ganó Rusia, porque ahí está Assad, ¿no? Al final Assad se hizo Assad sigue en el poder en Siria, todas las revueltas, la insurrección y tal, tanto del ISIS como de los rebeldes sirios, creo que ya están aplastados. Entonces, de alguna manera, ese escenario lo ha ganado Rusia y quizás eso a Estados Unidos le molesta que Rusia les ha comido una parte del pastel de su esfera de influencia geopolítica, sobre todo en la zona de Oriente Medio. Y si ahora encima quieren meterse en Europa o arrastrar hacia el oeste por la parte de Ucrania y que luego eso puede ir a más, claro, porque ahí están los países bálticos y tal, quiere decir que Rusia sigue teniendo interés en Europa también, pues yo creo que es normal la reacción de Estados Unidos también de intentar parar eso. Sí, yo creo que, hombre, hay algo de verdad en eso de que Rusia no es tan importante en el tablero. Hombre, si lo comparamos con China, desde luego, ¿no? Pero, y que hay algo de esto de soltar al zorro en el corral, ¿no? O sea, tú tienes al corral de la OTAN, de Europa, y la no OTAN, porque Ucrania no, oficialmente no forma parte de la OTAN, ¿no? Y entonces sueltas al zorro y entonces el corral, pues se te revuelve un poco, pero entonces lo tienes más controlado, porque quiero decir, está a vérselas contra el zorro, con lo cual va a recurrir a ti. Y también en lo económico, Rusia sí que podía plantearle más una molestia en cuanto a la dependencia, ¿no? La dependencia que los Estados Unidos requieren, que quieren que los Estados europeos tengan con respecto a ellos, estaba poniéndose un poco en solfa a raíz de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que pasaba por el Báltico hasta Alemania, ¿no? Y en efecto, lo primero que se ha hecho en esta guerra es que Olaf Scholz ha cortado a la autorización, ¿no?, de puesta en funcionamiento de ese gasoducto. Con lo cual, los países de Europa tendrán, bueno, Europa, Rusia también es de Europa, ¿no?, de la Unión Europea, alineados con los Estados Unidos, tendrán que depender del petróleo yanqui, de los tanques de gas licuado, o del petróleo de Qatar principalmente. Claro, O, aquí, sí, o aquí de, o viene, de- o- sí, no, perdón, sí, es sí, que sí. aquí viene un poco algunos comentarios que he visto sobre el tema del fracking, por ejemplo, en Estados Unidos, porque hace unos años se liberó en la posibilidad de hacer fracking, fue con Trump, si mal no recuerdo, cuando volvieron a arrancar todo el tema del fracking, recuperando capacidades industriales perdidas, y ahora esto les ha permitido sacarle partido. Es decir, les está permitiendo que Europa tenga que comprarles a ellos el gas generado a través de técnicas con fracking y no se lo compren a Rusia, siendo más caro el gas de Estados Unidos que el gas ruso. Entonces, ahí sí que existe un interés material en el sentido marxista, ¿no? En este sentido, para este bloqueo de Europa a Rusia. Pero es que el comportamiento americano da la sensación de que el objetivo que tiene es precisamente generar esta barrera en Europa entre la Europa rusa, entre la Europa eslava y la Europa no eslava, por decirlo de alguna forma. Es decir, volver al muro de Berlín, pero esta vez en lugar de ser en Berlín, montar el muro un poquito más al este, un poquito más cerca del territorio nacional ruso. Sí, seguramente haya mucho de eso también. Ahora que estoy recordando que también leí por ahí que parte de la motivación
bueno, parte de los intereses que podía haber en esta guerra cruzados eran que Estados Unidos quiere venderle gas, en concreto creo que era gas natural, pero es verdad que con el fracking en los últimos años y tal, pues también venderle energía, básicamente, venderle energía a Europa y que Europa no se la esté comprando a Rusia, lo cual tiene todo el sentido del mundo, claro. Que por cierto, había un gran magnate ruso, bueno, de origen ucraniano, pero cercano al que se llama Friedman, a ver si recuerda ahora un tal Friedman, que era cercano al gobierno de Putin, pero que al mismo tiempo era, creo que era quien traía el gas de Estados Unidos, o había alguna historia de estas, ¿no? Es decir, que digamos que los intereses hay muchos, son muy variados, que Rusia tampoco es monolítica, y están muy entremezclados, ¿no? En ese sentido. Yo creo que sí, que Rusia, hombre, más que ser una enemiga de los Estados Unidos, hay un poco de eso, de querer soltar al zorro en el corral ¿no? Y volver dependientes a los países de tu protección. Pero también les está saliendo un poco el tiro por la culata, porque claro, están haciendo todo para que Rusia mire al este y se alíe le están empujando a aliarse con China. Con lo cual, si no era un enemigo, pues se está convirtiendo en uno, porque con esta conversión, casi prácticamente una conversión del rublo al oro que están llevando a cabo, están haciéndole la guerra al dólar, porque claro, una moneda fiat es menos fiable. Puede no serlo, pero si no tiene un gobierno que te lo respalde, una potencia que te dé esa confianza que daban los Estados Unidos desde Bretton Woods hasta ahora, si esa confianza se ha perdido y otras potencias como China y Rusia te dan la seguridad de dar un respaldo en oro de sus monedas, pues claro, es que Estados Unidos yo creo que está en una especie de huida hacia adelante, donde sus miras están puestas muy en lo inmediato, quizá, y que pues se podría decir que es una geopolítica bastante torpe en ese sentido, y que no les va a salir bien. A medio plazo, medio largo plazo, por mucho que se pueda decir que es que Putin mediáticamente va a salir escaldado y se está, ¿no? En realidad lo que vemos es que la opinión pública en Rusia. Mira, el otro día se dijo que se iban a retirar de Kiev, o que iban a desviar un poco, se iban a focalizar en el Donbass, y en la opinión pública rusa hubo como un abucheo, ¿no? Como, no, pero, pero que somos más que eso, ¿por qué? No, no, que lo queremos todo, ¿no? O sea, un poco en ese sentido, Putin está subiendo en popularidad en Rusia, no solo porque lo digan los sondeos pagados por ellos, ¿no? Sino que se ve que no, que en realidad lo que nos venden en la prensa occidental no es tal, y que, bueno, por mucho que pueda haber un cansancio en la población general porque es una guerra y siempre hay dudas, en realidad el apoyo de Putin está ahí y se mantiene porque ven que el rublo se ha vuelto a igualar al dólar. Es decir, porque ven que las consecuencias a medio y largo plazo, que si puede ser difícil no tener smartphone que querían para el mes de mayo, yo qué sé, se están remodelando todo el tejido industrial ruso para bien. Están echando, por ejemplo, a Netflix, a McDonald's. ¿Quién no querría expulsar allá de una vez ¿no? a la Netflix, comida a Netflix, basura, sí. a la televisión basura, comida basura? Pues Que les está quiero decir, viniendo hasta bien, sí, sí. claro, Van a ganar en salud mental y en salud física, en las dos. Y en menos son propaganda, van a simbólicos. estar un poco más independizados de la propaganda hollywoodense que está ahí, de la colonización cultural hollywoodense. O sea que, sí, Están viendo que están embarcados en una aventura nueva. Y eso, quieras que no, pues te entusiasma en general. Mira, yo veo que Rusia es un país muy grande. Es decir, es que es muy grande, hay muchísima gente en Rusia y hay muchísima distancia entre unas zonas y otras. ¿Qué tipo de cansancio puede tener, por ejemplo, qué hastío bélico puede tener, por ejemplo, la población de la Rusia más oriental
por un conflicto en Ucrania, que le pilla casi bueno, es que le pilla en la otra punta de Asia. O sea, le pilla toda Asia por medio. Claro, y es una zona comercialmente importante, ¿eh? Es una zona que maneja dinero. La zona de la costa rusa en lo que es en el este asiático, son importantes puertos, manejan bastante dinero. Vale que habrá, porque en la conversión de Rusia, de la URSS a la Rusia actual, de la Rusia de la URSS a la Rusia actual, hubo mucho nuevo rico que vino de la mafia. Y que eso se sabe, es Vox Populi. Y que además hubo muchos problemas de inseguridad y demás, pero claro, estos últimos 20 años el gobierno, el gobierno de Putin y otros más, pero han hecho mucho por la estabilidad de tanto social como económica de Rusia. Entonces, lo que decías tú, el hecho de no poder tener un iPhone 11 o 13 o no sé por dónde van ya porque no sigo yo esa serie, ¿no? Se les pasará en cuanto tengan un Xiaomi o un Huawei de última generación, ¿eh? Que tampoco, pues una vez te pones ya le pillas cariño a lo que tienes, o sea, tampoco es para tanto y no tienen nada que envidiar, por eso decía yo antes que China se está comiendo a Estados Unidos y Europa en calidad de producción y está produciendo artículos con muy buena calidad, que eso es lo que se achacaba a lo chino hace nada, hace 10 años. Y ahora, sin embargo, ya no puedes decir eso. Tienes artículos chinos muy, muy buenos y que dan un servicio de la misma calidad, efectivamente, del servicio que te está dando. Por ejemplo, en telefonía móvil se nota mucho, pero es que ahora mismo, por ejemplo, en maquinaria industrial, fíjate tú la cantidad de vídeos que salen de automatizaciones en China. O sea, es que están trabajando mucho en la tecnología, muchísimo, muchísimo. Están avanzando muchísimo en su desarrollo tecnológico y están generando productos de muy buena calidad. Efectivamente, los grandes núcleos tecnológicos de Estados Unidos, como puede ser, por ejemplo, Silicon Valley y demás, todavía llevan cierta delantera, pero para el común de los mortales, para el uso cotidiano, para el uso de la mayoría de la población, no, esas diferencias son mínimas. Ahora mismo eso donde se puede notar es en informática industrial, en altos rendimientos, en lo que es la industria 4.0. China está llevando delantera con todas las redes 5G. Es decir, es que hay que ser conscientes de que los ingresos por exportaciones de Estados Unidos, que son fundamentalmente tecnológicas, van a verse muy afectados. Entonces, claro, que intente suplir esa bajada de ingresos en el sector tecnológico, que sigue siendo el que más dinero mueve hoy en día en todo el mundo, que lo intente suplir con el mercado energético, pues sería coherente, efectivamente, sería muy lógico, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque el mercado energético está estancado y sin embargo el tecnológico sigue desarrollándose. Es decir, esto obligaría en un futuro a Estados Unidos a seguir una política es la huida hacia adelante que dice Bruno, ¿no? Es seguir una política muy, muy intervencionista en otros puntos del mundo para poder ir supliendo ese déficit de mercado que está comiéndose otras naciones. Entonces, la situación se antoja complicada, la verdad. Yo quería volver un momento al tema monetario porque últimamente he estado leyendo un poco sobre esto y me da la sensación, vamos, creo saber con certeza que Rusia ha elegido el momento justo de la invasión para hacer el máximo daño a Estados Unidos por la debilidad del dólar actual. Porque, como todos sabemos, el dólar ahora mismo está muy, muy, muy tocado porque la inflación está, bueno, nominalmente me parece que está en torno al 9%, 10%, pero la inflación real es mucho mayor porque la herramienta de cálculo con la que se calcula la inflación desde hace unos años, al parecer, no tiene en cuenta cosas que se tenían antes en cuenta, como, no sé, ciertos aspectos, ¿no? Ciertos productos que no se tenían antes en cuenta, y si lo calculas según el cálculo que se hacía de la inflación en los años 80, te sale que está en torno al 15% o algo así. Entonces, la inflación real, pongamos que es un 15% del dólar. Eso es una burrada.
Entonces, ahora mismo el dólar está muy mal. La Reserva Federal está intentando aumentar los tipos de interés para controlar la inflación, pero al mismo tiempo no pueden aumentarlos mucho. Jerome Powell salió hace poco diciendo que los iban a aumentar a lo largo de este año 7 veces, un tramo de 25 puntos básicos cada vez. Se dice que a lo mejor pueden ser 50 en alguna ocasión, pero vamos, que en total al cabo del año van a aumentar, estaba en 0%, pues lo van a poner a lo mejor al 2% los tipos de interés. Pero frente a una inflación del 15%, eso no consigue frenarlo. No soy economista, pero vamos, por lo que dice la gente es que eso no va a conseguir frenarlo. ¿Y por qué no pueden subir más los tipos de interés? Porque la deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos, las arcas públicas, es estratosférica. Entonces, si suben los tipos de interés, la deuda se vuelve mucho más cara de pagar, con lo cual, y solamente cabe la huida hacia adelante, que es imprimir más dinero y crear más inflación. Y entonces ahora mismo el dólar está en un momento crítico y de hecho hay analistas como Ray Dalio que dicen que ahora mismo Estados Unidos él tiene un modelo, ¿no?, del auge y el declive de los imperios, y él pone a Estados Unidos ahora mismo en uno de los puntos de más o menos a la mitad del tramo de declive, no en el punto ya de estar a punto de disolverse, pero en el punto en el que falta poco para llegar a la guerra civil o a las revoluciones internas. Esa huida hacia adelante puede pasar por ir hacia donde fue Venezuela en su momento, o por ir hacia donde digo yo, que es volver a generar ingresos de divisas. Y entonces controlaría la inflación. Lo que pasa es que lo que acabas de decir, yo tengo la sensación de que Estados Unidos siempre está al borde de volver a una guerra civil. Que en cuanto a Estados Unidos empiece a ir mal, vuelve a surgir un movimiento surista fuerte y Estados Unidos se deshace. Bueno, no sé si surista, a lo mejor la guerra civil a día de hoy tomaría otros aspectos. El tema racial, por ejemplo, yo creo que es lo que más está dividiendo a la población. Eso es sociológico. Pero es que eso es sociológico. Eso al final a nivel bélico no te lo mueve. O sea, para una guerra, para que haya un conflicto interno, no es suficiente. Habrá disturbios, aumentará la criminalidad, que ya está bien, pero aumentaría un poquito más. Pero no generar un conflicto. Tiene que ser entre los distintos estados internos de Estados Unidos, entre los diferentes estados, y son intereses históricos. Es decir, al final volveríamos con el sur sigue considerándose sur. O sea, hay movimientos en el sur muy fuertes de recuperación de la primacía del sur de Estados Unidos, de la importancia del sur de Estados Unidos, que se quedó un poquito ahogado después de la Guerra Civil Americana. Entonces, yo es que ya te digo, tengo esa sensación de que cuando a Estados Unidos le vaya mal, le va a ir muy mal. O sea, que va a ir fatal. Entonces, por eso tienen que seguir yendo hacia afuera, porque en el momento en el que dejen de ir hacia afuera, se desharán. Es la sensación que tengo. Por el modelo de Estado federal, por el modelo de Estado por los movimientos internos que hay, y posiblemente igual ya no se compongan en dos, igual ya se descompongan en tres. Porque por un lado está la costa este, por otro lado la costa oeste, que son completamente distintos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que hay unos que tienen la sensación de mantener a otros, y que hay, bueno, las relaciones entre los estados son muy conflictivas dentro de Estados Unidos. Y luego está lo que es la parte típica del sur y la parte del norte, ¿no? Porque, claro, esa parte del sur y del norte en su momento fueron solamente en la zona de la costa este, pero ahora tenemos una costa oeste que antes no había, porque en el momento de la Guerra Civil Americana el oeste americano no era americano, no era norteamericano, no era de parte de los estados. Entonces, ahora mismo la situación podría ser un conflicto entre 3 o incluso 4, no me atrevería yo a decir 4, pero con 3 bandos tranquilamente. Entonces, claro, la necesidad, en ese sentido, la necesidad geopolítica de Estados Unidos de estar constantemente en expansión es para poder sostenerse a sí mismo. Porque si no, Estados Unidos puede colapsar. Sí, eso podría explicar también el afán imperialista, vamos, de tener continuamente guerras y enemigos externos, porque eso cohesiona a la población interna, al fin y al cabo. Tener un enemigo externo es lo que mejor cohesiona a una población que de otra manera a lo mejor estaría dividida. Yo lo que no tengo tan claro es que una posible guerra civil se diese en términos de otra vez del sur contra el norte y tal. Veo más posible lo que tú apuntas de a lo mejor varios bandos, una balcanización más bien, entre los flyover states así pro-republicanos rurales que no se sienten para nada cercanos ni a los progres de Silicon Valley ni a los progres de Nueva York y la costa este, y como varios actores y tal.
Pero bueno, siguiendo con lo del modelo de Ray Dalio, él dice que en todas las crisis de imperio empiezan por una crisis de deuda y que ese es el punto en el que está ahora mismo Estados Unidos y está metido de lleno. O sea, está endeudado hasta el infinito, no puede hacer frente a esa deuda, tiene que explotar, o sea, tiene que explotar la burbuja de alguna manera porque no puede hacerle frente, obviamente, ni imprimiendo más dinero, porque entonces vamos a un escenario de hiperinflación, ni con ese intento de manejarla mediante subir los tipos de interés y esperar a que se vaya, porque es que no puede ser, sencillamente. Pero vamos, no solo Estados Unidos, todos los estados occidentales estamos Eso en te iba a ese... decir, es que eso en Europa no pasa todo. O sea, es que sí. Estados Unidos y Europa estamos todos endeudadísimos, todos. Sí. Entonces, Y bueno, si estalla la burbuja de Estados Unidos, implosiona el mundo entero. O sea, nuestro mundo al menos implosiona entero. y yo creo que ahí es donde se podría hilar, y yo no lo sé porque no soy experto, pero sería muy interesante hacer un análisis en esos términos de la guerra de Ucrania, porque yo creo que Putin ha escogido el momento justo, el momento preciso para lanzar la guerra, para hacerle el mayor daño posible al dólar como moneda reserva mundial. Y de hecho, pues eso, hay analistas diciendo que el fin de la hegemonía mundial del dólar como reserve currency está próximo por esto, precisamente. Y porque ahora parece ser que efectivamente, con esto que decíais de que está empujando a Rusia a aliarse con China, pues va a quedar un mundo más o menos bipolar, donde es China y Rusia por un lado y Estados Unidos y la OTAN por otro. Bipolar, ¿No? pero no en dos bloques homogéneos, ni en bloques heterogéneos. Ya. Porque Ya, tenemos sí. por un lado a Estados Unidos y Europa, que no es en absoluto un bloque homogéneo, y por otro lado a Rusia y China, que podríamos fácilmente dentro de unos años meter en ese bloque también a Afganistán, porque Afganistán lo tienen que cuidar las dos. Tanto Rusia como China le interesa que Afganistán se desarrolle. Es decir, porque les interesa sobre todo a China por su plan de la ruta de la seda, por sus rutas comerciales, pero es que a Rusia le interesa un poco también mantener cierto control en la zona y saben que militarmente no lo pueden hacer porque ya lo intentaron en su día y les salió fatal, ¿no? Igual que le ha salido mal a Estados Unidos. Entonces, claro, lo que sí que estoy de acuerdo contigo es en que no creo que el momento de la guerra haya sido en absoluto casual. Es decir, porque en Ucrania hay guerra desde 2014. No ha tenido tiempo ni nada para meter Rusia las tropas en Ucrania. ¿Por qué precisamente en este momento, 7 años después, se ha decidido entrar? Y al principio yo me equivoqué. Viendo el modelo americano de guerra, que es un poco más relámpago, un poquito más rápida, dije yo, pues a la velocidad a la que está entrando, se puede meter hasta la cocina en pocos días. Pero no, le está yendo, lo está disfrutando, está yendo, por decirlo así pronto y mal, ¿sabes? Está yendo el momento inicial de tomar, digamos, las posiciones que ya tenían más o menos seguro que iban a ser poco difíciles de tomar, porque eran ya muy fronterizas con Rusia, con Bielorrusia y están muy próximas a su área de influencia cultural. Y luego ya el resto está yendo con calma, está yendo muy despacito, afianzando posiciones, toma para ti, vengo para aquí, viendo a ver un poco cómo respira Estados Unidos. Da la sensación incluso de que lo está alargando. Es que da la sensación incluso de que lo está alargando a propósito, porque podría haber acabado antes. O sea, es que tengo la sensación de que podría haber acabado mucho antes y de que lo está alargando. Eso explicaría esa teoría de hacerle daño a la moneda americana, incluso ahora, por ejemplo, si quieres gas me lo pagas en rublos. Eso explicaría el por qué darle tanto tiempo, por qué tomarse tanto tiempo, por qué ir tan despacio. Efectivamente. Sí, es posible. Bueno, y luego está el tema de que al sacar a Rusia del sistema SWIFT, ¿no? Del sistema así como de pagos internacional, pues le han echado en los brazos de China, porque parece ser, leí hace poco que estaban ya desarrollando algo así como un sistema conjunto o sumándose al sistema chino, que tiene pues otro sistema así como de pagos bancarios y tal. O sea que sí, parece claro que está la cosa, está reorganizándose el mundo geopolítico. Bueno, Hereje, que te ha cortado el programa. ¿Por dónde ibas?
Vale, termino rápidamente. Sí, bueno, así a modo también de conclusiones. Yo creo que Estados Unidos está en una fase de declive acelerado y por lo que decíamos de que no puede hacer frente a la deuda, no puede estar con las gónadas pilladas, digamos. Eh, han empujado a Rusia a aliarse con China, con lo cual lo que antes no era una alianza clara, aunque obviamente pues, había una cierta convergencia de intereses precisamente que en tanto oposición a Estados Unidos, ahora se está consolidando como una alianza más fuerte y parece que, que va a ser eso, la deriva que va a tomar el orden mundial, ¿no? Bloques heterogéneos, es verdad lo que decías tú, Javier, heterogéneos pero bloques al fin y al cabo, Rusia y China por un lado y ya veremos qué otros países se les suman y Estados Unidos y la OTAN por otro, pero claramente con Estados Unidos, que es el líder del imperio, en clarísima decadencia por sus problemas internos, económicos y externos, porque también todas las guerras que no han estado siendo capaces de ganar, como decía antes la de Siria, por ejemplo, que claramente ahí no han ganado lo que querían, pues marcan un escenario de declive acelerado. Esa es mi conclusión. Sí, yo creo que van por ahí los tiros, en efecto. Yo ya el tema de la guerra civil en Estados Unidos como que tentaba ya un poco a los ejercicios estos del pensamiento ¿no? A las ficciones probables, verosímiles, ya de cuando la toma del Capitolio, bueno, el fraude de las elecciones americanas. Y yo lo enfoco, yo no sé si hay conflictos entre la zona este y la zona oeste, ¿no? Se habla de que la zona oeste podría conformar una especie de, si se independizara, ¿no? De ecotopía. Sería como una especie de país, porque son muy, ¿no? Esta gente de allí, ¿no? De Silicon Valley, ¿no? Que son muy digitales, pero luego tienen una ideología muy de amor a Gaia, muy hippie, ¿no? Muy de esos entonces, pues, de estudiantes en la universidad, fumadores de porros y demás, que buscan una armonía con la naturaleza. Entonces, yo creo que no habría tanto guerra entre el este y el oeste cuanto con, por ejemplo, Texas. Texas que sí que está recuperando bueno, Dell, la fábrica, la sede de Dell, de ordenadores Dell, está allí. Y luego no sé si Oracle y otras más están también migrando a Texas. Está habiendo una migración por tema de impuestos, supongo, y de otras cuestiones. Está habiendo muchas de estas empresas clave que migran hacia sí, pues a esa zona, que dan el corte. Si ves en la carta, el mapa de votaciones en las elecciones, pues está en la parte roja, corta las dos costas extremas, ¿no? Este y oeste. La parte roja, que son los republicanos, y pues a los extremos los demócratas. Entonces se cortarían en tres, aunque luego ha habido bueno, hay teorías que dicen que las migraciones a Estados Unidos se podrían dividir en 11 tipos de en 11 naciones. Pero bueno, eso es muy exagerado. O sea, aquí la nación étnica yo creo que no pesa tanto como para dar el corte definitivo en una guerra de ese tipo, ¿no? Entonces sí, luego el sistema este alternativo al SWIFT se llama CIPS, que lo han implementado los chinos y está en estado incipiente, pero sí que, bueno, parece que que ya lo tienen y por lo tanto esto se puede acelerar según los acontecimientos lo requieran, ¿no? Entonces, pues parece que aquí los principales perdedores somos nosotros, somos los europeos, porque como bien decía, creo que el hereje antes, digamos que a los Estados Unidos esto le viene bien para llegar a un consenso interno, ¿no? O sea, estas disensiones que estaba viendo a partir de esa falla entre los trumpistas y patriotas, ¿no? Como los llamaban. Porque claro, este tema de Hunter Biden empezó en el ámbito de QAnon, y QAnon es una PSYOPS, que se dice, ¿no? Una operación psicológica del Estado profundo, o sea, claramente, vamos, de la CIA, clarísimamente. Quizá en relación también al mismo tiempo para ayudar que haya una oposición con el nombre de Trump que alcance cierta popularidad, pero al mismo tiempo para que esa oposición, llegado a un punto,
sea bien controlable y se pueda conjurar su paso al poder. Porque por la extravagancia que implica, por las tesis casi de pensamiento mágico y de pseudocientíficas que vehiculan y demás, ¿no? Por lo tanto, ahí hay algo de eso y han sabido jugar con esas tensiones internas de tal modo que es que ahora mismo ya nos hemos olvidado de ello. Es decir, la mayor tensión interna que se escucha por aquí desde el otro charco es la bofetada de Will Smith al humorista este, ¿no? Que lo íbamos a haber tratado pero no lo hemos mencionado. Entonces, yo creo que sí, que con Estados Unidos sale reforzado, aunque no sea más que por, bueno, de momento, porque decías que el dólar está perdiendo en potencia y no estaría yo tan seguro, ¿eh? Quiero decir, habría que verlo bien. Que haya una guerra declarada al dólar, eso sí, pero que el dólar se esté devaluando o como sea, yo creo que eso hay que verlo más a medio plazo y demás. Así que no estaría yo seguro. Yo creo que a medio plazo le puede incluso beneficiar todo este asunto a Estados Unidos. Y a Europa es la verdaderamente, es decir, las crisis que se van a ir aproximando en estos años, yo creo que van a acabar con la Unión Europea de manera evidente. O sea, que van a acabar con el euro y con la Unión Europea. Esa es la sensación que tengo yo. Yo estoy bastante de acuerdo con esa última apreciación tuya, Bruno, porque es lo que he comentado antes. Es decir, si la crisis de deuda en Estados Unidos genera una desestabilidad y una inestabilidad interna, esa inestabilidad nos va a llegar a Europa, porque la crisis de deuda en Europa es peor todavía que en Estados Unidos, porque Estados Unidos al final es quien marca el patrón de dinero para las relaciones comerciales internacionales, ¿no? Entonces, siempre va a tener ese margen de maniobra que nosotros no tenemos. Aunque el euro valga nominalmente un poco más que el dólar, al final es el dólar la moneda que está aceptada prácticamente en todo el mundo, de toda América, África, parte de Asia, Europa. O sea, se acepta de forma sistemática en casi en la mayoría de países del mundo. Y eso es una estabilidad que no tenemos nosotros, que en Europa no tenemos. Entonces, claro, si colapsase Estados Unidos, Europa se iba arrastrada directamente por delante, se iba a caer. Pero es que además, si Estados Unidos consigue mantenerse, tampoco nos va a ir bien. Tampoco nos va a ir bien porque va a ser a costa de endeudar más a Europa. Va a ser porque para mantener esa estabilidad interna de Estados Unidos tiene que sacar divisas de algún lado, tiene que volver a ingresar y lo va a hacer a través de subirnos de un desajuste de la balanza de precios en contra nuestra, en contra de los europeos. Y hablo de europeos como Unión Europea, ¿vale? O sea, no me refiero a Europa geográfica y tal, me refiero, estoy simplificando, ¿vale? Simplemente, claro, ¿qué es lo que pasa? Y si toda esta situación le va bien a Rusia, tampoco nos va bien a nosotros. Claro, efectivamente, porque ¿qué puede pasar ahora con Rusia? Que tengamos que pagar, porque si paga Alemania, paga toda la Unión Europea. Que tenga que pagar Alemania todo el gas en rublos, también desajusta la balanza de pagos en contra de Europa. O sea, si no es por una, es por otra, Europa está en medio y va fatal. O sea, es que cualquiera que sea el resultado de todo esto, a Europa le va mal. A Europa le va mal. Y el hecho de que se haya movilizado con tantísima fuerza a todo este orden democrático liberal internacional, que es, digamos, la órbita de influencia específicamente de Estados Unidos, es indicativo de que estamos en unos pasos previos de manipulación ideológica fuerte anteriores a una debacle. Es decir, yo no veo buena solución a medio plazo, efectivamente, igual en el corto plazo no lo vamos notando, pero la degradación de las condiciones de vida en Europa va a ser real, va a ser inevitable, efectivamente. El tema de Hunter Biden, como lo planteaba yo, que me había hecho gracia, ¿no? El intentar discriminar si hubiese sido posible que hubiese afectado en algo, pues igual es verdad, como decía el LDG,
que no ha influido tantísimo, sino que simplemente es una forma, digamos, de expresión, es una expresión de lo que es el funcionamiento normal de estas redes oligárquicas en Estados Unidos, que igual ahora ha sido que en otro caso hubiese sido otro, que al final resulta que es que simple y sencillamente el funcionamiento de las oligarquías de este imperio, que este imperio estadounidense, ¿no? Pues ha funcionado mediante estos sistemas extractivos y al funcionar de esta manera, pues inevitablemente quizás los intereses ahora son unos, en otro caso hubiesen sido otros, pero que siempre hubiese habido algunos intereses de los oligarcas que hubiesen sido inevitables. Puede ser, posiblemente sea así. Posiblemente sea así, porque al final la geopolítica más marcada es... Me ha saltado ahí el... Bueno, pues eso, que acabando ya. Que yo doy por mi parte concluida ya el objetivo que yo tenía, que era aclarar un poco si lo de Hunter Biden había sido más o menos crítico a la hora de tomar las decisiones que se han tomado de cara al desarrollo de la guerra. Ya me ha quedado claro que no es tan importante, que es la duda que yo tenía al principio y que yo creo que más o menos me ha quedado ya satisfecha. Yo, si me permitís terminar con una nota optimista, y luego, Bruno, si quieres decir algo, yo creo que si se puede sacar algo bueno para Europa de esto, es que parece ser que está habiendo por una parte, un rearme, aunque de Alemania, es decir, parece ser que Alemania se está rearmando ahora por la amenaza que supone la guerra de Rusia y Ucrania, y eso yo creo que nos puede venir bien en la medida en que puede significar que Europa como bloque geopolítico pase a tener un mayor peso si crece militarmente y si nos consolidamos como bloque geopolítico, ¿no? Que pueda hacer frente a Rusia por un lado y a Estados Unidos por el otro. Yo creo que esa es la dirección que habría que seguir. Es verdad que sé que aquí toda la rama armesillista en el discurso español pues está más bien en contra de buscar esa alianza con Europa y con Alemania en concreto y tirar más hacia la iberosfera, pero yo creo que no nos vendría mal reforzarnos como bloque geopolítico en Europa, militarmente sobre todo, crear una alianza militar fuerte, aparte de la alianza económica, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso puede venir a raíz de la guerra con Rusia y eso a mí me da un poco de optimismo. Y luego también el optimismo también que veo es que se está empezando a hablar de temas militares, incluso en las televisiones públicas en España, por ejemplo, que nación más antimilitarística, más antimilitar que España, pocas debe haber en el mundo, y se está viendo que incluso en La Sexta pues traen al experto de cosas militares, ¿no? Y parece como que el discurso está cambiando en torno a, pues sí, oye, no está mal tener un ejército fuerte, no está mal un cierto rearme, no está mal tener estas cuestiones en cuenta, en lugar de vivir en los mundos de Yuppie como si aquí no hubiera guerras nunca en el mundo o no nos tocase a nosotros los europeos. Pensar en Europa como una potencia militar. Yo creo que puede desarrollarse un poco a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania en esa línea y eso a mí me gustaría. Un simple detalle y te dejo, Bruno, un simple. ¿Cuándo le ha venido bien a Europa tener a Alemania armada? O sea, históricamente, ¿cuándo le ha venido bien? Si me encuentras un único momento en la historia en el que le haya venido bien a Europa, al conjunto europeo, que Alemania ya estaba armada, me lo cuentas. Ya está, solo quería decir eso. Sí, no, yo creo que eso tiene un peligro que no, o sea, vamos a ver, Alemania si se rearma se va a liar con Turquía, yo creo. O sea, se va a liar parda. Porque va a haber fricciones, entonces ya Inglaterra por un lado, incluso igual Inglaterra se alía con Rusia de nuevo, contra Turquía y Alemania, o sea, puede pasar cualquier cosa ahí. Entonces, yo creo que Europa sí, Europa, pues yo le tengo cierto aprecio y demás, pero yo creo que hay que ir diaméricamente, paso a paso. O sea, es decir, que si yo tener una alianza, no sé, hay mucho francófobo en España, pero no sé, a mí me parece que con Francia podría ser un buen aliado, con Italia, ¿no? Es decir, con los que más o menos se puede uno aliar y mantenerse en un mismo plano, aunque Francia tiene la bomba nuclear, ¿no? Pero precisamente por eso... Con el entorno de tradición católica. España se puede aliar con el entorno de tradición católica.
Claro, pero eso es así, quiero decir, es que si no es muy difícil, es muy difícil. Hay que asumirlo, ¿no? Bueno, luego lo que está sucediendo ahora es importante también porque hablabais de con quién podría arracimarse China y Rusia. Pues Irán, o sea, Irán, Brasil, de una manera, porque Venezuela e Irán han renunciado contra el pacto que les proponían los americanos de aumentar su producción de cara a surtir de gas y de petróleo a Europa, ¿no? Y a Estados Unidos, para suplir la falta del gas ruso y demás. Entonces, han renunciado a ello, al parecer, aunque bueno, quizá haya ahí matices. Y un punto importante, porque India está comerciando mucho con Rusia, pero no iba a India, sino Pakistán. Lo más urgente ahora mismo es Pakistán, porque está habiendo estos días, unas manifestaciones enormes, millonarias, en los calles de Islamabad y por ahí. Y parece ser que Imran Khan, que es el presidente o el primer ministro, pues que le han hecho una moción de censura y Imran Khan era relativamente anti-occidental y se arrimaba a la ascua china. Y parece ser que está implicada el ejército pakistaní que ha estado en buenos términos con los Estados Unidos pues, durante décadas y con los anglos, pues parece que son ellos los que están empujando para echarle a este más o menos pro-chino, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener también eso en cuenta porque eso puede desajustar todo el tablero mundial. Puede enfocar lo que parece que ahora se concentra en Europa. No, todo el mundo sabe que la cosa, el desafío está en Oriente, en el este, en Asia. Y creo que es por Asia ahora mismo donde más importancia, no en Taiwán, no, es en Pakistán, donde hay que estar al tanto. Pero bueno, es simplemente para dar un poco, para que la gente esté un poco, que no se concentre en un asunto y lleve las orejeras y hay más cosas, pasan cosas. No muy grande, hay mucho mundo. Sí, sí. Genial. Bueno, pues si os parece bien, cortamos aquí. Yo creo que ya hemos hablado bien y nos despedimos. ¿Sí? Muy bien. Pues hasta la Próxima. próxima. Hasta luego. Chao. Chao.